Yo no creo que The Last of Us sea tan bueno como todos dicen. Durante los últimos meses he estado en una carrera solitaria en la que juego los denominados mejores juegos de la historia. Entre estos está Earthbound, que ya lo he analizado, Ocarina of Time, Final Fantasy VII, Half-Life y The Last of Us, así como muchos otros grandes juegos. Que consta que el título de mejor juego de la historia se los doy de manera irónica, ya que la mayoría de estos juegos solo tienen ese título dado por gente que no sabe mucho de videojuegos, aunque presuman de hacerlo. Se les dice así porque vendieron millones de copias y movieron masas sin ser algo que se considerara mainstream como Call of Duty o FIFA. Yo mismo tengo listas de juegos que superan a cada uno de los anteriores en sus propios géneros, pero entre todos estos juegos uno de ellos llamó mucho mi atención, y no de manera positiva. The Last of Us llamó mi atención porque a mi parecer no es tan bueno como todos dicen. En todos los otros juegos que mencioné puedo encontrar las razones por las que son considerados los mejores de la historia. Lo podrán ver en mi análisis de Earthbound, que se volvió uno de mis juegos favoritos, y mientras aún no he jugado Final Fantasy VII, puedo entender por qué tiene el lugar que tiene en la historia de los videojuegos. Half-Life, Ocarina of Time, Metroid. Te puedo dar una lista de juegos que son íconos de culto y al mismo tiempo darte dos razones de por qué la gente los pone en un pedestal, incluso si yo no pienso lo mismo. Y aquí está, The Last of Us, ícono de la séptima generación que intentó capturarme desde su primer momento, pero hasta cierto punto falló. A ver, vamos al principio, que parece que odié a The Last of Us. Así que se los digo desde aquí, disfruté muchísimo este juego, su atmósfera, el sentimiento que transmite, sus personajes y su gameplay. No hubo un momento en el que no estuviera disfrutando el juego, pero es que simplemente todos me lo pintaban como la segunda llegada de Jesucristo a los videojuegos. Y al final acabé teniendo un juego que era simplemente bueno, no perfecto, no excelente, solo bueno. Claro, también puede ser mi culpa por juntarme con putos normies. A lo que voy con todo esto es que para mí hablar de The Last of Us es bastante difícil, porque no logro encontrar ese algo que cree una chispa para empezar un buen análisis. Porque de una forma u otra todo lo que pasa en este juego ya lo he visto antes, en algún otro medio o de otra forma. Es como si Naughty Dog hubiera visto un montón de juegos apocalípticos y películas y dijera, sí, vamos a hacer un remix de eso. Tenemos la fórmula del padre sustituto cuidando a la niña en la salsa y tendremos un juego que hará a la gente creer que es el mejor de la historia a pesar de todos sus fallos. No estoy diciendo con esto que no se pueden crear grandes juegos o películas a partir de ideas preestablecidas. Existen cientos de ejemplos de esto funcionando. Carajo, Uncharted es simplemente un remix de Lara Croft e Indiana Jones y es un juegazo. Lo que pasa con The Last of Us es que está intentando ser algo que no es. Es como si él mismo se hubiera creído este hype que tanto lo rodeaba, donde era esta historia completamente nueva y que rompería barreras, y sería una nueva revolución para el gaming. Me adelanto a mí mismo, así que empezaré a hablar de la historia y les intentaré demostrar mi punto antes de que me saquen los ojos por la boca. La historia empieza con el fin de la raza humana. No con el fin del mundo, sino con el fin de la humanidad. Esto es un punto muy importante que quiero hacer porque probablemente es uno de los únicos aspectos en los que creo que The Last of Us realmente hizo algo innovativo. E incluso en eso es superado por otros juegos a veces. Pero me desvío. Verán, la mayoría de las historias apocalípticas o post-apocalípticas se centran en los primeros momentos. Incluso si deciden alargar un poco el periodo de tiempo, solo se irán al futuro más cercano. Sin contar los juegos de Fallout, creo que The Last of Us es el juego con el salto más grande a un futuro en ruinas. 20 años. ¿Saben cuánto es 20 años? El tiempo que yo estaba en la Tierra y probablemente más tiempo que muchos de mis suscriptores. Estamos hablando de un apocalipsis donde los niños han nacido solo conociendo este mundo. Ellie, por ejemplo, nos lo enseña en cada momento. Ella ha vivido en un mundo roto y es lo único que conoce. Casi nunca vemos lo que pasa en el futuro alejado. Aquí estamos viendo a la humanidad en sus últimas, obligados a volver a la época de cazadores y recolectores, donde por 20 años se ha sobrevivido al día por día. Los infectados no son simples zombies come carne, ellos tienen etapas de vida. El Cordyceps va cambiando conforme pasan los años. Se dice que los clickers y los bloaters son infectados que llevan años con la enfermedad y que básicamente se han vuelto esclavos del hongo. La naturaleza ha retomado las grandes ciudades y las pocas personas vivas tienen que hacerlo sin las facilidades que tenemos hoy en día. Una de mis partes favoritas del juego es durante el transcurso de las alcantarillas, donde puedes ver que existía una comunidad que vivió bien por años y en la que ahora solo quedan clickers, lo cual significa que murieron todos hace mucho tiempo.
Eso es exprimirle cada gota posible al salto temporal, mostrarnos cómo cambiaría nuestra sociedad y las historias que existirían, y cómo intentaríamos acomodarnos a este nuevo mundo. Pero creo que lo que más me impacta de The Last of Us es el cómo trata el tema del final de la humanidad. Creo que nunca había visto un apocalipsis tan colorido en mi vida. Los escenarios que logran enseñar son hermosos. The Last of Us vive por esos momentos callados donde simplemente puedes admirar el escenario en silencio. Demuestra cómo mientras la humanidad muere poco a poco, a la Tierra no le importa. Este apocalipsis zombie no fue causado por ningún científico loco o alguna maldición que levantaría a los muertos. Todo fue la naturaleza haciendo su trabajo. El Cordyceps simplemente mutó y empezó a infectar a los humanos. Este es probablemente el apocalipsis zombie más real jamás hecho. Es simplemente la naturaleza arrojándole otra bola rápida a la humanidad, como ya lo ha hecho antes. Una que por desgracia no pudo evitar. Incluso si no estoy muy de acuerdo con el hecho de que la enfermedad se transmita por mordidas, y me hubiera gustado que fuera algo más como los orcos de Warhammer, que esparcen esporas al morir y crean más orcos, lo cual probablemente hubiera hecho a The Last of Us un poco más interesante, es increíble ver cómo todo sigue su curso natural. La Tierra no se ve en estado de decadencia, es más, se ve mejor que cuando los humanos la dominaban. Los animales corren libres por las calles, el hongo sigue creciendo y la naturaleza poco a poco retoma lo que era suyo. Los únicos sufriendo son la humanidad, quienes van desapareciendo de la Tierra. Justo como aquella frase tan conocida, y así acaba el mundo, no con un bang, sino con un lamento. El juego se llama The Last of Us, porque se trata de la historia de los últimos días de la humanidad, que sin importar que tanto lo extiendan, la extinción de la humanidad es inevitable, y la Tierra seguirá su curso, flotando en un mar galáctico indiferente. Nada habrá cambiado. ¿Por qué coño estamos tan obsesionados con la relación padre-hija? Es decir, incluso yo que intento alejarme lo más posible de este tropo al escribir mis historias, termino encontrándome encariñándome a toda esta idea del hombre mayor cuidando a una niña pequeña que es un dulce rollito de canela al que solo quieres cuidar hasta tu muerte. Y lo peor es que me encanta, nos encanta, no sé si es porque estamos creciendo, porque simplemente como hombres, nuestro instinto es el cuidar y preservar todo lo que sea lindo e indefenso, en este caso presentado como una niña preadolescente. Es decir, lo entiendo, muchos de los jugadores actuales ya empiezan a saber lo que es la dicha de ser padre, y yo me veo en un puesto parecido al ser hermano mayor de 2 niñas, así que eso significa que tengo un lugar muy cerca de mi corazón para estas historias de hombre y niña que se crean un lazo padre e hija. Pero por una vez en la vida me gustaría ver una historia de este tipo entre padre e hijo o madre e hijo. ¿Es mucho pedir? Es decir, Steven Universe lo logra, pero lo pone en un plano secundario, no como estas historias donde el centro es hablar exclusivamente de la relación padre e hija. Y según me han contado, el nuevo libro de Harry Potter trata esto. Pero claro, eso lo vi en el video del geek furioso de la literatura, y creo que ya sé suficiente esa historia como para saber que es basura. Lo que voy con esto es que no estoy cansado de estas historias de padre e hija y probablemente nunca lo esté. La única razón por la que quiero ir a ver Logan es por eso. Pero quiero ver la otra cara de la moneda por una vez. Carajo, supongo que tendré que escribir una historia así algún día. En fin, acabando con mi berrinche, creo que puedo continuar a hablar de lo que representa Ellie y Joel para el juego. La historia gira totalmente alrededor de Joel y Ellie viajando por el país para llegar con los Fireflies, ya que es ella la primera persona inmune a la infección de Cordyceps. Para Joel, esto no es más que un trabajo, ya que parece que no puede soportar a Ellie y quiere quitársela encima lo más pronto posible. Durante el juego podemos ver cómo su relación va creciendo de ser esta obligación para los dos a ser una codependencia. Los dos han perdido familia y encuentran esa misma familia en el otro. Pero podemos ver cómo en un mundo como este, incluso esas relaciones tan puras que son las de padre e hija, pueden terminar de mala manera. Joel es un personaje bastante interesante, ya que incluso si el juego no lo quiere pintar como si fuera alguien con quien tenemos que empatizar, no puede evitar pensar que es una persona un tanto desagradable y egoísta. Claro, no puedes culpar a alguien que vive en este mundo por ser egoísta, es la única forma real de sobrevivir. Pero aquí viene la cosa, Joel no empieza a creer a Ellie por ninguna razón otra que el egoísmo. Empieza a ver en ella la hija que perdió hace 20 años. Y mientras Ellie en serio empieza a ver el padre que nunca tuvo en Joel, poco a poco se van dando cuenta de que tal vez él no sea tan bueno como ella creyó al principio. Su relación pasa de ser una distante a una muy cercana, a finalmente una en la que se van separando por la decisión que Joel tomó. Decisiones egoístas. Ok, voy a dejar claro algunas cosas antes de empezar a hablar del final del juego. Este ha sido uno de los intentos de sacarme lágrimas más ridículos de todo. Entiendo cómo gente que no sabe biología siente todo el peso de la decisión de Joel de no permitirle a los Fireflies abrirle la cabeza a Ellie, ya que por su egoísmo la única esperanza del mundo y todos los demás se ha ido al carajo y bla bla bla.
Háganme un favor, ¿qué clase de científico va primero a intentar matar al único sujeto con inmunidad a una enfermedad? Ni siquiera esperaron a hacer más pruebas con sangre o saliva. Te dan la excusa de que la infección está en el cerebro, así que ahí debe estar la cura. Pero eso no es cierto, la infección está en todas partes del cuerpo. De lo contrario no se transmitiría por sangre y saliva. Incluso puedo decir que Ellie en realidad ya tiene la vacuna en su cuerpo, ya que su parásito es una cepa debilitada que ya podría usarse como vacuna. No existe peso moral para mí o ataque emocional, porque yo sé que los científicos están en lo incorrecto. No iban a salvar al mundo, solo iban a matar a su única forma de encontrar una vacuna. Joel hizo lo correcto por las razones incorrectas. Quitándonos eso, creo que ya puedo hablar más del lado sentimental del final, sobre todo por parte de Ellie. Neil Druckmann dijo que al final del juego, Ellie aún quiere a Joel como su padre, pero que al mismo tiempo lo odia. Esto suena raro, pero cuando nos ponemos a analizar más su relación, tiene sentido. La historia no solo se trata de Joel encontrando una nueva razón para vivir, también se trata de Ellie dejando de ser una niña para convertirse en una mujer, y no cualquier mujer, una que puede sobrevivir en este mundo, con la enseñanza y los cuidados de Joel. Ellie empieza como una niña de ojos grandes e inocente, pero poco a poco el mundo la va obligando a crecer y comportarse como un adulto, lo cual, al mismo tiempo, la va separando de Joel. Ellie termina dándose cuenta de que el mundo es un lugar horrible y que desgraciadamente no puede confiar en nadie, ni siquiera en la gente que ama. Esto se lo demostró Joel, quien le quitó el poder de elegir porque era lo mejor para ella. Aquí vemos el lado más oscuro de la dinámica padre-hija. Joel no solo le quita la decisión de qué hacer con su vida a Ellie por su egoísmo, sino que hace lo que cualquier padre habría hecho en esta situación, hacer lo que cree mejor para su hija. Y volvemos al odio y amor que Ellie siente por él. Como cualquier adolescente está pasando por esta etapa de su vida en la que se siente atrapada por su padre, que incluso si sabe que es para su bien, le tiene odio y rencor por no dejarla cometer sus propios errores. Claro, todo esto es a una gran escala por el ambiente, pero no pasa de ser una niña que mientras crece se va dando cuenta que sus padres, o en este caso su figura paterna, no es en realidad tan buena y perfecta como ella cree, que Joel tiene fallos y que también tiene miedo, y por lo mismo siente que aunque le quiere no le puede perdonar. Esta es otra cosa que The Last of Us hace bien, es darle ese giro de tuerca a la idealización de padre e hija que hemos tenido en los últimos años, donde al final de cuentas son ambos humanos y cometen errores. Errores que, aunque su relación sea buena, seguirán cometiendo. Dejemos algo muy en claro. Existe la violencia. Y luego está la violencia. En The Last of Us cada golpe pesa, cada bala cuenta. Los enemigos tienen poca vida y tú también. Cuando quitas una vida lo sientes. Sí, yo sé que a nivel superficial el gameplay es un shooter en tercera persona con mecánicas de sigilo algo básico. La mayoría de los encuentros los puedes resolver corriendo y dando 1 o 2 golpes de repente. Pero una vez que quemas a alguien y lo escuchas gritar mientras tienes a su compañero en el piso rogándote por su vida mientras la apuntas con tu arma en la cabeza, ya nada es igual. Quitar una vida no es fácil y lo sientes, y es bastante extraño porque el otro éxito de Naughty Dog toma la vía completamente opuesta a esto. Una de las quejas más grandes de Uncharted es que tiene escenas de tiros por tener escenas de tiros. Existen momentos en los que hay balaceras y tú no sabes ni siquiera por qué. Nathan Drake se las hace de héroe, pero probablemente ha matado más gente que una nación pequeña. Los cuerpos caen como moscas y una muerte solo significa un enemigo menos. En The Last of Us no es así. Aunque existen partes que sí parece que se metió un tiroteo porque se tenía que meter, en la mayoría se siente como algo que tenía que pasar, que las personas con las que estás peleando están tan desesperadas por sobrevivir como lo estás tú. Es un mundo roto y el gameplay lo demuestra. Ok, venimos a la parte fea del análisis, donde les digo por qué, a pesar de todas las cosas buenas que he dicho del juego, en realidad no creo que sea tan bueno como todos dicen. Y la razón es que todo esto ya lo he visto antes. No es solo que The Last of Us intenta desesperadamente ser una película, y en el proceso de esto se ha obligado a imitar muchas películas de apocalipsis. Es que todo lo que intenta lo hemos visto en otros juegos y de mejor manera. The Walking Dead hizo la historia de la hija adoptiva. Hotline Miami nos presentó el peso de la violencia mediante las mecánicas. Dark Souls nos enseñó lo que pasaría con la humanidad muriendo lentamente en un mundo indiferente. Fallout 2 hizo primero lo del apocalipsis después de mucho tiempo, y ni hablar de las incontables historias de zombies mejores que esta. Entonces, ¿qué hizo The Last of Us nuevo? ¿Qué hace que la gente lo aprecie tanto?
¿Qué es lo realmente innovador que hizo este juego? Oh, que ha vendido millones de copias más que todos los otros juegos juntos. Y que es conocido por todo el mundo, y no solo por un grupo de ñoños. Creo que ya veo por dónde va esto. Parece que el logro más grande de The Last of Us es que logró llevar todos estos temas tan fuertes y difíciles de digerir al público común. Verán, podría decir maravillas de juegos como Deus Ex, Dishonored o XCOM, pero hasta yo puedo admitir que son juegos que solo disfrutamos unos pocos. The Last of Us es un juego que cualquiera puede jugar, sin importar su experiencia en videojuegos. Como dijo Mark Twain, mis libros son agua, los de los grandes escritores son vino, pero todos beben agua. The Last of Us es agua y se sabe en ese lugar en el que puede presentar una historia que pocos juegos AAA logran. El ejemplo más claro de esto es que en The Last of Us los niños mueren. Sonará como algo estúpido, pero es algo que muchos desarrolladores intentan evitar. Creo que solo el Deus Ex original presentaba esto, pero de nuevo, vino. En Metal Gear Solid 5 un gran punto era el de los niños soldado, pero nunca te dejaban asesinarlos, lo cual es en sí un tema para otro día. Lo que voy es que con la muerte de los niños, The Last of Us enseña que no está aterrado a tratar temas tabú a un público amplio, aunque sea un poco. Es por eso que estoy tan interesado en el siguiente juego. Neil Druckmann dijo que el siguiente juego se trataría de odio y venganza, cosas que por supuesto ya se han tratado magistralmente en otros juegos, pero no por un juego de tan alto calibre. El último juego que lo intentó fue Metal Gear Solid 5 y se quedó corto. Lo escribí en mi artículo en Nerdcast. En The Last of Us parte 2 espero ver a una Ellie destruida por la venganza, que poco a poco empieza a caer en esta espiral de odio y muerte que simplemente terminará destruyéndola. Sé que muchos de nosotros, como críticos o reseñadores, a veces damos una opinión contraria a la general solo para causar polémica o parecer interesantes. Pero siento yo que era necesario poner a un juego como The Last of Us bajo una luz más crítica y no solo seguir como ovejas diciendo que es un buen juego, que es bueno porque así lo digo yo. Los videojuegos son un medio artístico diferente, que puede hacer muchas cosas que otros como las películas o los libros nunca podrían. Y si en serio queremos empezar a tomar en serio a los juegos como arte, debemos de ser lo suficientemente críticos con ellos y no dejarnos guiar al 100% por nuestros sentimientos y sobre todo ser objetivos a la hora de criticar. Que sí, existen algunas obras que son icónicas y legendarias en su propia manera, pero el hecho de que podamos ver sus errores significa que generaciones futuras podrán volver a mirar a estos juegos y no solo copiar y pegar lo que vieron, sino también ver de qué forma fallaron y cómo mejorarlo para algún día crear sus propias pequeñas obras maestras. En fin, todo depende de ustedes. Díganme todo lo que piensan en los comentarios. Soy su anfitrión, Dani Z, recordándoles que busquen la luz. Hasta la próxima. Restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right because I'm wrong.